hasta que se acabe la moneda. Empezar un podcast con este episodio me parece muy bello. Y eventualmente lo que se trata de hasta que se acabe la moneda era literal lo que pasaba en esos jueguitos de supermercado, que eran unos muñequitos que traían como sonido y lucecitas. Y tu mamá te metía una moneda de 500 y tú te montabas y el carrito se movía o hacía las veces de que se movía. Se movía de una forma obviamente muy básica. Y en ese movimiento básico uno se montaba en ese carrito e inventaba un montón de cosas porque, digamos, el volante se movía y ahí pasaban un montón de cosas y te movías y de un momento a otro, ¡pum!, se apagaba. Entonces se acababa la moneda y tenías que hacer un movimiento manipulatorio para que volvieran y te echaran otra moneda o eventualmente aceptar el proceso y darte cuenta que se acabó la moneda. Ese es el símil que yo utilizo para contarles una historia de mi vida que seguramente va a resultar siendo fuerte para mí. Y en este momento que lo pienso digo, ¿realmente lo vas a hacer sobre esto? Sí. ¿Por qué? Porque siento que puede tener un impacto muy bacano en las otras personas, porque siento que mi historia puede ayudar muchísimo también a entender la historia de muchos de ustedes que probablemente me estén escuchando o que conozcan a una persona que le pueda servir escuchar, porque es importante quedarse en este planeta hasta que la moneda se acabe, porque es importante elegir vivir, porque vale la pena quedarse acá. Y esto me va a remontar inmediatamente a unos 14, 15 años. Entro en todo ese proceso de adolescencia, me voy dando cuenta de que va el sistema. Voy entendiendo muchas cosas del sistema que me resultan a mí muy alarmantes, muy preocupantes, me resultan tediosísimas. Y me doy cuenta que probablemente no me gusta tanto estar acá, que me parece muy vacío todo lo que sucede, que me parece muy teso todo lo que pasa. Teso es como fuerte, en un lenguaje ya muy paisa. Que me desconecto de cómo funcionan las cosas, que me desconecto de cómo funcionan a veces las personas, de que de cierta manera se caen ciertos velos en ese momento para mí, se caen ciertos velos familiares, se caen ciertos velos con amigos, con parejas. Y me doy cuenta de pronto de lo que nosotros normalmente llamamos, bueno, como muchos de los comportamientos humanos. Y no lo hago desde, ay, soy súper perfecta y ustedes están muy enredados, ¿no? También lo hago con una reflexión propia en el cual me siento muy enredada. Y probablemente tenía personas a mi lado que querían explicarme cómo funcionaba la vida o el mundo y en ese momento yo no tenía la capacidad de escucharlos, yo me abrumé, literal. La sensación corporal era como estar sumida en un montón de muros y sentirme muy atada, sentirme muy presionada por entender o por encajar en un sistema en el que eventualmente no encajaba, ni siquiera con los amigos encajaba, siempre tenía una respuesta demasiado profunda o estaba demasiado sensible o pasaban un montón de cosas que eran muy abrumadoras y que nadie me sabía explicar o que yo no podía entender cómo me las explicaban. Entonces empiezo a hacer un proceso en el cual terminé muchísimas veces en clínicas con sobredosis de pastillas psiquiátricas porque me quería ir, no le encontraba sentido a esto, no veía el por qué me tenía que quedar acá, cuál era el sentido de estar acá, para qué vivir, y apenas estaba empezando mi vida porque tenía para ese entonces unos 15, 16 años y yo decía, si de esto se trata todo este viaje, muchísimas gracias, yo me bajo acá, cuídense un montón, no me extrañen, yo voy a estar bien. Es más, mi sensación interna era de bienestar. En el momento en el que eso suceda, yo voy a estar siendo feliz. Y una vez lo hice de una manera exageradamente seria. Y recuerdo muy bien lo que alcanzo a recordar, porque obviamente entré en unos estados en los cuales perdía mucho la conciencia. Y recuerdo las clínicas y recuerdo mi familia en un taxi llevándome desaforadamente, entrando yo a un lugar donde me atienden 5 médicos y salen de urgencias directo así tal cual. Un episodio muy bueno de Grey's Anatomy. Y me meten allá, me tratan de meter tubos, yo decía no me ayuden, desconéctense, no me ayuden, no necesito que me ayuden. Y levantarme 4 o 5 días después y decir,
fue pucha, aquí estoy otra vez. Y ver un montón de personas preocupadas y por primera vez después de esa vez tan seria, entender el dolor que les ocasionaba, entender lo que estaban sufriendo por verme sufrir de esa manera, lo que sentían y digamos el amor real que tenían hacia mí. Sin embargo, no voy a ser mentirosa y no les voy a decir que esa fue la última vez. Esa no fue la última vez, pasaron otras 4 o 5 veces más. Aunque entendía y trataba de conectarme un montón con un montón de cosas, trataba de mirar las cosas pequeñas, trataba de mirar las grandes, trataba de conectar con el cielo, trataba de conectar con cualquier cosa que yo sintiera que me podría ayudar en este proceso de entenderme. Hasta que llegó un momento. Y ahí es donde yo entendí que definitivamente cuando el cambio no procede de uno, son cambios insulsos o son cambios convenientes, pero cuando promueven de uno, pasan cosas muy distintas. Y un día me miré seguramente al espejo y pensé, yo me voy a quedar acá hasta que me llamen. Yo voy a dejar de dudar de por qué estoy acá. Y dije, bueno, listo, necesito recordarme esto de alguna manera, necesito hacerme una promesa profunda y me tatué. Mi primer tatuaje es una promesa de no volver a hacerlo, aunque me costaba en ese momento, pero dije, listo. Si lo he intentado tantas veces y no ha funcionado, por algo será, y si no ha funcionado, me voy a quedar acá hasta que me muestren por qué es que no ha funcionado. Me voy a quedar acá hasta que se acabe la moneda. Y ahí fue. Empecé un proceso que no es fácil, un proceso de mucho dolor, de mirar un montón de cosas, de conectar con un montón de otras, pero nada me conectó tan profundo como cuando sentí que hice clic en el mundo. Es como si hubiese sido yo una pieza de un rompecabezas que no encaja en ninguna parte y eventualmente en alguna parte encajó y entró de manera perfecta y se sintió la satisfacción que siente uno cuando pone una ficha muy difícil de un rompecabezas. Y en ese momento en el que llego y encajo, digo, wow, claro, por aquí es. Y ese por aquí fue una vez en un entrenamiento, sirviendo a unas personas y observando procesos de transformación del otro y entendiendo que era seguramente por el otro y para el otro. Y literal, el servicio me salvó la vida. En ese momento, como buena persona obsesiva que se quiere salvar la vida de la manera que sea, me dedico literalmente al servicio, me dedico a sanarme también un montón. Y empecé de a poquitos a recapitular un montón de amores y de sensaciones. Y cada vez entendía más de qué se trataba el juego y cada vez entendía más de cuáles eran las partes de la vida que no entendía. Y cada vez se me abría más el horizonte. Cuando se me abrían otras perspectivas, se me abrían otros horizontes, me daba cuenta, uy, qué nota esto, uy, qué bacano esto. Inclusive en las cosas más simples encontré motivos profundos para quedarme acá. Inclusive en el helado de maracuyá de crepes, yo pienso que por el helado de maracuyá de crepes vale la pena estar vivo. Para sentir el viento también vale la pena estar vivo. Para ver a tu mamá reírse por una estupidez que acabaste de decir, vale la pena estar vivo. Para conectar con tu familia los diciembres y mirar a ver qué es lo que pasa con esa música terrible carranguera de diciembre que solo suena bueno en diciembre y bailarte eso, vale la pena estar vivo. Para hacer las cosas con conciencia y en presente, para comerte una arepita con mantequilla y con quesito, vale la pena estar vivo. Para volver a permitirte experimentar la vida, vale la pena. Y en esa me las he pasado. Y llevo unos 12 años desde esa promesa. Y en esa promesa y en ese tatuaje y en todo ese movimiento cada vez he encontrado muchas más cosas. Y cuando me siento a contemplar la vida y a observar todo este movimiento como una película, digo, vale la pena. Y cuando contemplo mucho más allá y cada vez que me sano más, digo, vale mucho más la pena. Y si usted está escuchando esto y en algún momento ha sentido que no vale la pena, observa más, escuche más, sienta más, que por ahí es. Por ahí es donde uno encuentra realmente lo valioso desde mi experiencia.